vamos antes que nada a hablar un poquitito de un acontecimiento que mucha gente, todo el mundo lo conoce. Sucedió hace el sábado pasado, hace una semana y atrás, creo que sí, hace una atrás. La coronación del rey de Inglaterra. Este sábado que pasó, no, el otro. El otro, sí, exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene que ver con nada? Porque hablamos de eso. Unos pequeños datos interesantes. Los judíos fuimos expulsados de Inglaterra hace cientos de años atrás. ¿Sí? 111. Cientos. Ah, ok. Cientos de años. Antes del 1600, 1500, 1400, cuando me acuerdo justo, cuando me vas en la historia. La cosa es que en los tiempos, el rey que es ahora, es el rey Carlos el III, Charles el III, ¿sí? Sí. En los tiempos del primer Carlos, Charles, de Inglaterra, ahí se lo mataron. Ahí se formó el parlamento en Inglaterra. Y un tipo llamado Cromwell empezó a hacer lo que después empezó a hacer un estilo más democracia. Pero dejó de haber rey por un tiempo. ¿Sí? Hubo una pelea, una lucha, que esto, que lo otro. De 1990 hasta 1657. Los judíos estuvieron prohibido vivir en Inglaterra y Oliver Cromwell. ¿Desde qué momento? 1290. 1300 hasta 1657, por más de 300 años. 337. Sí. Casi 400. Casi 400. Casi 400 años. Entonces, justo, la cosa fue así. O sea, todas las naciones del mundo siempre nos votaron, nos echaron del país, torturaron, esclavizaron, sí, muchas otras cosas más. Exactamente. Pero una de las cosas interesantes es que la razón por qué los judíos les permitieron volver a Inglaterra, estaba hecho, ni un judío puede entrar a Inglaterra. Había un rabino de Portugal, creo que se llamaba Bar Menashe, me parece, que él era un rabino mesiánico. ¿Qué significa? Hay que entender bien lo que significa. Las palabras hay que definirlas bien. Era un rabino que estaba muy metido en el tema de Mashiach. O sea, muchos rabinos en la historia estuvieron metidos en el tema de Mashiach, ¿no? Todos los judíos siempre estuvieron metidos en la espina dorsal de todo el judaísmo. Pero este rabino, una de las cosas que él opinaba es que él fue perseguido por la Inquisición en Portugal. Entonces muchos judíos tuvieron que ir de Portugal y de España. Y llegó a Ámsterdam, llegó a Holanda. Entonces, una de las cosas que está escritas, que para que venga Mashiach, Mashiach va a llegar cuando los judíos estemos esparcidos por todo el mundo. Eso está escrito hace miles de años atrás, 1000 años atrás por lo menos, o 1000 años atrás, profecía, ¿sí? Es una profecía, está escrito en la Parashá la semana pasada. ¿La semana pasada dice? ¿Justo? Sí, las maldiciones. Esta semana, disculpe. Bueno, que vamos a hacer. Pero no dice que vamos a estar esparcidos en todos los lugares del mundo. No dice que hasta los confines de la tierra. Vamos a desterrar, y está, perfecto. Entonces, ese rabino hizo hincapié, luchó, no sé si la palabra es luchar, hizo ciertas cosas para que los judíos llegaran a América. Este rabino vivió justo unos años después de la conquista. El América se encontró en 1492. Él vivió en 1600. ¿Sí? Unos 100 y piquito de años después. Entonces él hizo para que los judíos llegaran a América, a Sudamérica, Norteamérica. Y además de eso, vio la oportunidad, dijo, como no había Carlos, no estaba más el rey. Los reyes fueron los que echaron a los judíos de Inglaterra. Cuando vio que había este parlamento, Cromwell también no era judío, pero tenía el concepto de mesianismo. Mesianismo, como dice el Rambam, Maimónides, él dice, ¿por qué Dios dejó
que venga un Jesús, que venga un Mohamed, para pavimentar el camino al verdadero Moshiach. Dios, todas las cosas que Dios deja que pasan en el mundo, por más que sean tremendamente negativas, hay una razón muy profunda por la que Dios es perfecto, obviamente. Entonces, el Rambam Maimónides explica que la razón por la cual Dios dejó que ocurriera el cristianismo, los musulmanes, que esto que lo otro, es porque el mundo antes era tremendamente idólatra. Después que el mundo deja de ser la idolatría, es el peor pecado de la Torá. Cuando llega el cristianismo, ahí la idolatría básicamente desaparece del mundo. El Imperio Romano empieza tremendamente idólatra, pero después el Imperio Romano cae y el que hereda todo ese poder es la iglesia cristiana, ¿sí? Y la iglesia cristiana, a pesar de que hay ciertos elementos idólatras, sin embargo, no es el mismo tipo de idolatría tan grave como era antes. Idolatría significa que una persona cree que hay muchos dioses. El cristianismo dice que existe un solo Dios y después le adjuntan ciertas cosas, el hijo, el sobrino, el otro, un montón de cosas. No es exactamente idolatría como era. La mamá. Sí, la mamá, todas esas cosas, la familia. Entonces, son hogareños. Bueno, la cosa es que entonces Rambam dice que todo esto tiene un sentido, la razón de que Dios dejó que ocurra esto. ¿Para qué? Porque el propósito del mundo es que venga Moshiach. Moshiach es una sola persona, el verdadero Moshiach. Para que el mundo tiene que haber un puente. Cuando venga Moshiach, la redención final es el cambio más gigantesco, más grande de toda la historia. Incomparable a cualquier otro cambio que hubo en toda la historia. Entonces el mundo tiene que empezar a moldarse, a adaptarse a eso. Una de las cosas que tienen que acostumbrarse, no solamente los judíos, los no judíos también, tienen que empezar a pensar en el concepto de un Mesías, un Salvador. Entonces al principio Dios deja el mundo de venir de un estado tremendamente malo, que es pura idolatría, tremendamente pagano. Tiene que haber un puente entre eso y la verdad. Entonces, primero la idolatría fue revocada, sacada de todo el mundo. Con el Imperio Romano fue el último gran poder en el mundo que se dedicó a la idolatría. Y después de eso vino la iglesia, que la iglesia no era tan idólatra, empezó a creer, pero lo principal es que empezó a creer el concepto del Mesías. Y después viene Mohamed, musulmán, otra religión, y también ellos creen en el concepto del Mesías, se llama el Mahdi, lo llaman ellos, ¿sí? Entonces el Rambam explica que Dios dejó que eso ocurriera específicamente ¿para qué? Para que el mundo ya conozca. El Rambam dice claramente, el Rambam vivió hace 800 años atrás, el Rambam dice en sus tiempos, ya no hay lugar en el mundo en el cual no hayan personas que hayan escuchado el concepto del Mesías. Antes no existía eso. Entonces, ¿qué significa? Que cuando venga el verdadero Mesías ahora, no va a ser un concepto completamente desconocido. Porque si fuese desconocido, sería imposible poder aceptarlo. Todo el mundo ya sabe que existe el concepto de Mesías. Que crean en un Mesías falso también es otra cosa. Pero de un Mesías falso a un Mesías verdadero es mucho más fácil aceptar que no conocer nada a un concepto nuevo. Entonces, por eso Rambam dice eso. Ok, entonces la cosa es que con el Imperio Romano comienza el cuarto exilio. Los judíos pasamos por 4 exilios. Hay diferentes maneras de catalogar, gracias. Catalogar los exilios. Pero la manera más famosa es que los judíos sufrimos 4 exilios en la historia. El cuarto y último de todos es este presente que estamos ahora, y comenzó con el Imperio Romano destruyendo el segundo templo de los judíos en Jerusalén. Los judíos somos exiliados a Italia, lo que era el Imperio Romano. Después de ahí empezamos a ir por toda Europa, Alemania, Rusia, etcétera, etcétera. El exilio tuvo diferentes gobernantes. Desde el pasó hace 2000 años atrás casi. Y originalmente el que comenzó el exilio fue el Imperio Romano. Tenía un poder total en el mundo, fue el que conquistó el mundo. Pero después el Imperio Romano cae. Después lo toma la Iglesia. Los bizantinos lo agarran el poder principal que reina en todo el mundo. En los últimos 2000 años, todos los poderes más grandes de la tierra se llaman el poder edomita. Este último exilio se llama el exilio edomita.
Edomita, los romanos provienen de Esab, el hermano de Jacob, ¿sí? Que de ahí nace el imperio romano, pero toda la mentalidad, cada exilio tiene una cierta persona, una cierta naturaleza. Egipto tuvo una cierta naturaleza. Egipto no se cuenta parte de los 4 exilios. Los griegos tuvieron también, los persias tuvieron un exilio en Persia. Cada uno representa un cierto tipo de impureza. La personalidad típica de Esab es lo que el mundo occidental viene pasando en los últimos 2000 años. Que básicamente todo el mundo fue gobernado en los últimos 2000 años por un gobierno occidental. Antes era el oriental, después pasó a ser lo occidental. Todo proviene del Imperio Romano, de la Iglesia. Inglaterra fue uno de los poderes los cuales Dios le dio justamente para que gobernaran todo el mundo. Inglaterra fue uno de estos gobernantes de todo el mundo. El Imperio británico tuvo un poder o casi total, fue el más grande del mundo por muchos años, ¿sí? Y justamente los reyes británicos fueron los que dijeron que los judíos tienen que ir, ¿sí? Además de otras cosas malas que hicieron también, pero justamente cuando en un cierto momento, en un periodo muy chiquito, de repente desaparece la monarquía británica, inglesa, entonces este rabino aprovecha justamente eso, habla con este señor Cromwell, Oliver Cromwell, y así logra con sus ideas mesiánicas de que Moshiach va a venir, y para que Moshiach venga, para que la redención venga, los judíos tienen que estar por todos lados, y los judíos no pueden estar en Inglaterra, entonces se habla con él, se negocia con él para que los judíos vuelvan. Menashe ben Israel. ¿Cómo? Menashe ben Israel. Menashe ben Israel, ya está. Menashe ben Israel se llama, este rabino originalmente de Portugal. Y lo logra, y los judíos vuelven a Inglaterra. De origen marrano, converso. Bueno, no sé si al final él nunca se convirtió, creo que él nunca perdió. Descendiente de marranos. O sea, él siempre nunca perdió su judaísmo. Bueno, hay que fijarse en la historia, pero no sé, hay que ver bien cómo la cosa. Lo que yo entiendo es que fue un rabino, sabía esto, nunca dejó los padres nunca dejaron el judaísmo, siempre fueron todo. De hecho, se fueron para Holanda justamente para continuar el judaísmo. Hubo judíos que sí, tuvieron que, los forzaron para que se conviertan, no sé cómo es la historia. La cosa es que eso ocurrió justamente en los tiempos de quién fue este rey, el último rey antes de que los judíos volvieran a Inglaterra, el primer Carlos. Ahora, en la semana pasada, asumió el tercer Carlos, ¿sí? Hubo otros nombres, tuvo el rey Eduardo, el rey Jorge, que tuvo otro, ahora este es el tercer Carlos, hubo uno y el segundo. Después que este rabino logra que los judíos vuelvan a Inglaterra, enseguida traen de vuelta la monarquía en Inglaterra, viene el Carlos, el segundo Carlos. ¿Ok? Sí. Está dicho que una de las tantas cosas que he hecho para que venga Mashiach es que cuando los edomitas, que es uno de los poderes más grandes en la historia, todos los edomitas, Edom, como dijimos antes, era el hermano, proviene de Esab, el hermano de Jacob. Esab era una persona malvada. Dice que cuando él retorne, vuelva a Dios, él se va a dar cuenta, él proviene de los tzadikim más grandes de la historia, que son Yitzhak, los padres de Jacob y de Esab eran Yitzhak y Rivka, ¿sí? Gente de los más grandes, los más divinos, que gente como de la más sagrada como la historia. Entonces él tiene mucha divinidad dentro de sí, tiene muchísimo poder, incluso está dicho que tiene más poder que Jacob. El alma de por eso es que Jacob le tomó la primogenitura, porque todo ese poder fue a parar y las bendiciones se las recibe. Está dicho que al final de los días, justo antes de que venga Mashiach, todo el mal va a ser transformado al bien. Y cuando Edom, el poder principal del mundo, se dé cuenta que lo que es el bien va a volver al bien, entonces ahí va a volver Mashiach. ¿Ok? Entre paréntesis, Carlos que acaba de asumir el reinado ahí en Inglaterra, es una persona que parece que es muy amigo de los judíos. Desde chiquito siempre tiene Brit Milá y todo. El Brit Milá es de antes, desde hace mucho tiempo, ¿sí? Sí. De hace mucho tiempo. De niño, la reina se lo hizo hacer de niño. No, pero no solamente él. Ah, ok, sus ancestros. Hay una costumbre. Hay una teoría que dicen que todos los reyes son
descendiente de judíos. ¿De judíos también? Bueno, Dice, ahí hay está. una teoría que dice. Ahí está. La cosa es que, bueno, hay muchos detalles, pero uno de los detalles es que cuando yo hablo con mi nena, mi hija, Borja, ya está muy metida en el estudio, además era Borja ya muy buena, que esto que lo otro, estudia mucho cosas importantes, y me dice, significa que esto, cuando le cuento esto que está pasando, y otros detalles más que vamos a hablar ahora, me dice, significa que Dios está putting the stage. ¿Cómo se dice putting the stage? Está arreglando el escenario para que venga el verdadero Moshiach. Como que Dios nos está, así como el Rambam dice que primero Dios dejó que vengan otros falsos mesías para que eso pavimente el camino para que venga la gente se dé cuenta del verdadero. Entonces lo mismo es acá, parecido ahora. Yo dije, mira, a veces suena interesante, vamos a buscar a ver si hay algo así. Pero uno entre de todos los detalles que hay es que el aceite, los reyes judíos, y específicamente los reyes de David en adelante, sabemos que de acuerdo a la ley judía tienen que ser ungidos con un aceite de oliva. ¿Sí? No sé si sabían todo eso. Tienen que ser ungidos acá, muy específicamente el Cohen. El Cohen y el rey también, el rey es así. Y Moshiach tiene que ser ungido también. Dice claramente, el rey David dice claramente, fui ungido con el aceite santo. Carlos, el rey Charles trajo de Israel, de Jerusalén, específicamente, el aceite de oliva, para ser ungido él. No sé si fue el único, si siempre todos los reyes lo hacen, pero así pasó. Se pueden fijar en el Google que eso pasó. Además de eso, sabemos que nuestro Rebbe tiene todas las condiciones para ser Moshiach, es la única persona en el mundo que es descendiente del rey David, lo que dice el rey judío, el Rambam lo dice. Y fíjense, justo cuando el rey Carlos le hacen toda la ceremonia, que esta es una ceremonia que lo llevan en un carruaje especial, y tú no hace todos los detalles, ni la mitad, ni no hace nada. Pero justo lo que están cantando, ¿saben lo que parte de lo que están cantando toda la gente es? El capítulo del Rebbe. Capítulo 122 de Teilín. ¿Coincidencia o no? Cuando están... no sé en qué parte de la procesión, parte de la procesión dicen diferente, pero una de las cosas que dicen, no sé si la coronación, dice justamente el comienzo del capítulo 122. Dice el rey David, me alegré que la gente quiere ir a Jerusalén, lo podemos leer después, claramente dice eso. Y de paso en cañazo, como se dice, si uno se fija en la Gemara, en el Talmud, en el tratado de Brajot, bendiciones, es un tratado conocido de Gemara, mucha gente lo estudia, no es fácil. En la página 9, carilla 2, dice ahí lo siguiente, que uno tiene que correr a ver la cara de un rey. Y el Talmud especifica, y no solamente un rey judío, sino que incluso un rey no judío también. ¿Para qué? Dice la Gemara. Para que cuando venga el rey Mesías, Rashi traduce, se refiere cuando venga el rey Mesías, la gente se dé cuenta que el poder de Dios, ¿qué significa? Que por más que los reyes durante toda la historia fueron la gente con más poder económico, social, etcétera, etcétera. Entonces, para que un judío se dé cuenta que todo este poder que uno está viendo, si uno se fija en todos los detalles de sabemos que la reina, la mamá de Charles, era la mujer más rica de todo el mundo en un cierto tiempo, ¿sí? Hace 30 años atrás, 40 años, no sé cuánto tiempo después, no sé dónde pasaron, pero... Y si uno se fija en los detalles de toda la coronación del proceso, estamos hablando de que la corona en sí solamente que le pusieron no sé cuántos millones de dólares valía, el carruaje creo que son no sé cuántos millones también. Estamos hablando de una solamente la coronación, además de lo que tienen los terrenos, claro, todo eso. Pero estamos hablando de no sé cuántos millones o cientos de millones, no sé cuánto exactamente.
Entonces la Gemara dice que por qué una persona judía tiene que ir, incluso correr a ver el rey, por más que no sea judío, para que el judío se dé cuenta del poder de Dios, que cuando venga verdaderamente el rey más grande de la historia, que es el rey Moshiach, la gente se dé cuenta, pueda ver el contraste que hay, que por más que los reyes de la historia fueron la gente más poderosa de toda la historia, oros, millones de dólares, cientos de millones, miles de millones, que esto que lo otro, todo eso va a ser nada en comparación con lo que vamos a hacer con Moshiach. Moshiach dice que va a ser el rey más poderoso de toda la historia, pero incomparablemente más poderoso. Moshiach, Dios le va a otorgar el poder absoluto de todo el mundo. Hubo ciertos países, el Midrash dice que hubo 10 países, 10 reyes en la historia que Dios les dio un control total en todo el mundo. El que destruyó el primer templo fue Nebuchadnezzar, Nabucodonosor fue uno de ellos, Ahasuerus fue otro de ellos de la historia de Purim también, Asuero también, Shlomo Amelech, rey Salomón hubo ciertos reyes en la historia que tuvieron un poder total, controlaron todo el mundo, la economía, todo. Moshiach va a ser el 10º, el último. Pero Moshiach va a tener más poder que todos aquellos que controlan todo el mundo. No solamente que va a tener un poder total, va a controlar la economía mundial. Entonces, fijémonos lo que es mi hija me dice, todo es perfecto, todas las cosas están, Dios hace que pasen las cosas. No creo que mi hija sea una profeta, que no sé, no la conozco, no creo que sea, pero puede ser que sea. Pero interesante justo estas palabras, dice, quizás Dios está poniendo está haciendo el escenario, y dice justamente lo que dice la Gemara. La Gemara dice que uno tiene que fijarse en la coronación de los reyes, ver a un rey. ¿Para qué? Para que una persona después se dé cuenta de lo que es verdaderamente un rey, que todas estas cosas es nada en comparación, es mínimo, es ínfimo en comparación con cuando venga Moshiach. ¿Cómo se puede considerar Moshiach? Cuando venga Moshiach, sabemos que, así similar a lo que ocurrió en los tiempos del rey Salomón. Al rey Salomón, Dios le otorgó un poder único. El rey Salomón fue el rey más grande de la historia, ¿sí? Tuvo un control total. Pero gracias a eso, el mismo rey Salomón dice, ¿por qué es todo el poder? El rey Salomón, Dios le dio una sabiduría única, la persona más sabia de la historia, una riqueza única, la persona más rica de la historia. ¿Para qué? Y el rey Salomón lo dice, solamente ¿para qué? Para que todo el mundo conozca lo que es Dios. El rey Salomón no le importa en absoluto a sí mismo. La única razón por la cual el rey Salomón, estamos hablando del hijo del rey David, de una de las personas más grandes de la historia, usó todo ese poder económico, social, que esto que lo otro, para que todo el mundo reconozca y se dé cuenta y entienda mejor lo que es Dios. Dice que Moshiach va a hacer lo mismo, pero más todavía. Entonces, por eso es que Dios le va a otorgar el poder incluso más grande, por eso es que él va a tener tanto poder. Interesante, justamente una de las cosas que estaban. Bueno, eso es uno de las cositas. Y hay otra cosa que vamos a investigar, vamos a seguir más adelante, que hay otras cosas. Sabemos que Moshiach está a punto de llegar en cualquier momento. No hay que esperar ni 50 años, ni 40, ni 30, ya en cualquier momento Moshiach viene. Y vamos a ver todas estas cosas, que no va a ser solamente lo que está escrito allá, sino que lo vamos a ver con nuestros ojos. Pasemos al Rambam, Maimónides. Maimónides dice, lo hablamos una vez acá, o quizás más de una vez, hay una pregunta en el Rambam Maimónides, justamente en los últimos 2 capítulos del libro de Maimónides, el libro más famoso de Maimónides, creo que es el libro más famoso, que se llama el Yad HaZakal Mishneh Torah, que es el primer código de leyes judíos en la historia, ¿sí? Maimónides vivió hace 800 años atrás, 900 años atrás, y él codificó la ley judía por primera vez en la historia. En los últimos 2 capítulos, es una enciclopedia, hay muchísimos libros, habla de todas las leyes, de cómo cumplir todos los preceptos de la Torá. Los últimos 2 capítulos se los dedica a Moshiach, ¿sí? O sea, Moshiach es parte de la ley judía. ¿Cómo lo vamos a poder reconocer a Moshiach? Y la necesidad que tenemos también de pedirle a Dios. Hay un precepto que tenemos que rezarle a Dios por todo lo que una persona necesita. Y lo que un judío necesita, más que nada, es que Dios lo traiga a Moshiach, que traiga la redención. Porque cuando venga Moshiach, desaparecen todos los problemas. Entonces, en vez de pedirle solamente por dame un poquito de dinero acá, dame un poquito de salud, le tenemos que pedir más que nada que Dios, que no le tengamos que pedir más, que le pidamos a Dios cosas a otro nivel, ¿sí?
Entonces, entendemos que por eso es que si uno se fija en las 19 bendiciones que le estamos obligados a rezar a Dios todos los días, 3 veces por día, hay varias bendiciones que hablan y el punto principal, el leitmotiv, el tema de lo que le pedimos a Dios es que venga Moshiach. Todas las bendiciones, incluso bendiciones que no parecen estar conectadas con Moshiach, también tienen que ver con Moshiach. Por ejemplo, cuando le decimos a Dios, cúranos, la bendición que le pedimos en las 19 bendiciones, es cúranos. Cuando estamos Y seremos curados. Cúranos y seremos curados, Rafaínu, y seremos curados. No le estamos pidiendo a Dios solamente una curación. Una persona conoce a alguien que está enfermo, Dios prohíba. Entonces una persona le pide a Dios, por favor, cúranos. Pero ¿por qué la expresión específicamente en plural? Cúranos. A todos. Porque estamos pidiendo a Dios claramente que nos cure a todos los enfermos que hay en el mundo. Que venga cuando venga Mashiach. Cuando venga Mashiach desaparecen las enfermedades. ¿Sí? Lo mismo es en todas las, si uno se fija en todas las otras bendiciones, los que escribieron las oraciones, las plegarias para los judíos para los últimos 2000 años fue la gente de la Gran Asamblea. Los rabinos más grandes que había en el mundo hace 2000 y pico, 2200, 2300 años atrás. Y ellos tuvieron visión profética y sabían todas las necesidades básicas que todo judío va a tener. Y por eso escribieron justamente eso. Bueno, la cosa es que el Rambam, entonces Maimónides dijimos que los últimos 2 capítulos de su Código de Leyes, de la Mishnah Torah, se lo dedica exclusivamente a la redención y a Mashiach. Entre las cosas que el Rambam dice, primero el Rambam lo describe a Moshiach, tiene que ser un descendiente para que lo podamos identificar cómo va a ser, antes de que se revele. La ley judía dice, el Rambam establece que tenemos que saber las cualidades que Moshiach va a tener, las condiciones principales. Moshiach va a tener muchísimas condiciones, cualidades, pero las condiciones principales para que eso lo hacen con Moshiach. Entonces, el Rambam dice que tiene que ser un descendiente del linaje davídico, tiene que ser un descendiente del rey David. Por medio del Shlomo. Ahí no lo dice, en otro lugar está explicado que es así, correcto, es verdad, pero la Biblia tiene que ser, en el penúltimo capítulo 11 dice que tiene que ser descendiente del rey David. Es verdad lo que tú dices, a través del rey Salomón. Después dice, bueno, un montón de ciertas cosas. Dice, después tiene que ser una persona que se ocupa de la Torá, así como se ocupaba su ancestro, el rey David también, que no paraba nunca de estudiar Torá constantemente, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que una de las cosas, los puntos que dice, es que Moshiach en el capítulo 11, en el penúltimo capítulo de Rambam, dice que Moshiach no va a tener que hacer milagros. Y Moshiach, si se acuerdan, alguien que lo estudiamos esto... Pero eso es obvio, lo aprendemos de Rabbi Akiva con Bar Kokhba. Bar Kokhba tiene sus milagros y entonces Rabbi Akiva lo considera Mashiach, entonces aprendemos muchísimas. El Ram lo aprende de Rabbi Akiva. Entonces, eso es obvio justamente porque el Rambam lo trae. La Gemara la trae, pero el Rambam, ¿te acuerdas de la ley judía? El Rambam Maimónides lo trae una prueba para probar su punto que dice que Moshiach no va a necesitar hacer milagros. Trae la historia de Bar Kokhba. Bar Kokhba, como sabemos, era un gran líder en los tiempos del Imperio Romano, cuando los romanos destruyeron el segundo templo. Bar Kokhba fue un líder que se le opuso, hizo una rebelión en Betar, la última, después que los romanos destruyeron todo. Bar Kokhba hizo una rebelión con los judíos que quedaban en la ciudad de Betar, y los romanos se dieron cuenta que no podían luchar. Estamos hablando del imperio más grande del mundo, el ejército más grande del mundo no podía, los judíos no teníamos ni ejército ni nada. Sin embargo, era una persona tan poderosa, físicamente y espiritualmente. Dice que con las rodillas, una de las tantas cosas que hizo de Bar Kokhba es que los romanos tiraban una piedra, catapulta, una piedra gigantesca, y Bar Kokhba se agachaba con las rodillas, se agachaba y la podía tirar de vuelta, la rebotaba, la lanzaba de vuelta contra los romanos. Paraba el pechito. Algo así, exactamente. Quizás de ahí sale la de Messi. Messi tiene varias, no es una de las tantas. Okay. Entonces, hay una de las cosas. Bueno, entonces Bar Kokhba era una persona, un super líder, que esto que lo otro. Y Rabbi Akiva, vivió unos tiempos. Rabbi Akiva, como sabemos, el Rabbi Akiva se lo puede llamar el papá del padre de la Torá. Fue uno de los rabinos más grandes, no sé si el rabino más grande. Rabbi Akiva, una de las tantas cosas que hace Rabbi Akiva es que él logró entender cosas que ni siquiera el mismo Moshe Rabino logró entender.
Cosas conceptos, palabras que cuando uno los dice, uno tiene que tratar de entenderlos porque es imposible que alguien, si Dios lo eligió a Moisés para recibir la Torá, Moisés logró entender cosas que ni siquiera el rey Salomón logró entender. Entonces, ¿cómo va a ser una persona que puede entender cosas más que Moisés? Sin embargo, está escrito en la Gemara, dice claramente que Rabbi Akiva, una historia que pasó que Rabbi Akiva logró entender incluso los puntitos sobre las letras. Él explicó las letras en hebreo, como están escritas en los tefilín o en el Sefer Torah, tienen ciertos asteriscos arriba, abajo. Coronitas, que entonces, esa es la palabra exacta, coronitas, tagim. Y él logró entender una explicación por qué que en cada... Sí, entonces Moisés Rabbeinu le dice a Dios, ¿por qué no la agarras a él para que reciba la Torah? Si él entiende cosas que ni siquiera yo las entiendo. Entonces, un poquito para entender un poquito quién fue Rabbi Akiva. Además, se pueden hablar muchas cosas. Rabbi Akiva fue quizás el más grande de la historia, murió dando la vida por Dios, y muchas otras cosas más. El sacrificio que tuvo fue único también. La cosa es que Rabbi Akiva, él dijo claramente que Bar Kokhba, líder de la rebelión en contra de los romanos, él es Moshiach. En cada generación hay un candidato para que sea Moshiach, hay una posibilidad, Dios nos da la posibilidad a cada generación para que venga la redención. En las generaciones él era Bar Kokhba. Y Rabbi Akiva, de Rambam especifica, dice que no solamente Rabbi Akiva, sino que Rabbi Akiva, que es el rabino más grande de todos en el mundo, pero todos los colegas, todos los otros sabios de la generación estaban bien de acuerdo con Rabbi Akiva, que él era Moshiach. Era un ejemplo tan claro de lo que Moshiach tiene que ser, que todo el mundo estaba de acuerdo con Rabbi Akiva si este es Moshiach. Y incluso le llevaban las cosas, en el séquito le llegaban las cosas de Bar Kokhba como si fuera un rey. Los tributos. No los tributos, las cosas, las espadas, los escudos, todas las cosas se los llevaba Rabbi Akiva, los sabios, porque decían, este es el rey verdadero, este es el rey Moshiach, la persona más grande que hay, así. ¿Y cuál es la cosa? ¿Para qué trae esto el Rambam? Como dijo, dice recién, el Rambam lo trae para mostrar, para probar que nadie nunca jamás le pidió ninguno de los sabios, ni Rabbi Akiva, ni todos los sabios, que estamos hablando de los sabios más grandes de la historia, los que escribieron en la Mishnah hace 1000 años atrás, ninguno de esos sabios le preguntó jamás ningún milagro que haga a Bar Kokhba. Por un lado, Bar Kokhba era el ideal, el arquetipo de Moshiach, por eso lo consideramos Moshiach, y sin embargo, el Rambam explica que creían que era Moshiach, al final lo mataron, murió, entonces por eso se dieron cuenta que no era Moshiach. Pero al principio, durante cierto tiempo, él cumplía con las cualidades, las condiciones de Moshiach, y todo el mundo creía que era Moshiach. Y por más que creía que era Moshiach, nunca nadie le pidió ningún milagro. ¿Qué es lo que sale de todo esto? Que si ninguno de los sabios le preguntó, ni siquiera Rabbi Akiva le preguntó ningún milagro, sino que Moshiach, de acuerdo a los judíos, no tiene que hacer ningún milagro. ¿Sí? Eso es en el capítulo 11. El capítulo siguiente, el último capítulo de todo el Mishnah del Rambam, el Rambam dice, continúa con esta misma lógica con respecto a Moshiach. Así como el capítulo 11 habla más que nada de Moshiach, cómo identificar a Moshiach. El capítulo 12 se explaya un poquito más el Rambam y dice cómo va a ser la redención. Y el Rambam dice que no solamente Moshiach, sino que en la época mesiánica, no te creas que cuando venga Moshiach la redención, el mundo va a ser una era sobrenatural, milagrosa. El Rambam dice que no es así. Sino, él trae una expresión de un rabino que se llamaba Shmuel en la Gemara, que dice que la única diferencia entre hoy en día y cuando venga Moshiach, el mundo, es que las naciones del mundo no van a esclavizar más a los judíos. Durante toda la historia, los judíos fueron perseguidos, esclavizados, etc. Cuando venga Moshiach, eso va a dejar de funcionar. Nada más. Pero no te creas ninguna otra cosa, milagros, que ángeles, no te creas ninguna otra cosa. Luego va a pasar el mundo va a seguir siendo exactamente como es hoy en día. La única diferencia es que el judío va a poder cumplir abiertamente todo su judaísmo como nunca en la historia. Pero ningún otro, no te creas ningún otro milagro más. Bueno, se dice que todos los goim van a estar como al servicio del Yehudí y todo eso ya es un milagro. Bueno, o sea, no es un milagro en cuanto hacia algo esotérico que uno mire y diga, algo así, claro. Que parezca algo
raro, ¿no? O como hizo Hashem que abrió las aguas, pero... Claro, es todo, hablamos más de una vez, explicamos de una vez, pero quizás vamos a hacer otra clase también, de lo que significa un milagro. Hay diferentes tipos de milagros. Hay milagros que se emiten dentro de la naturaleza, hay milagros que rompen con la ley de la naturaleza, pero acá estamos hablando básicamente, la definición básica de un milagro es que algo que rompe con la ley de la naturaleza. De repente, la ley de la gravedad deja de funcionar. Como ocurrió, por ejemplo, ¿cuál es el mejor ejemplo de la historia? La partición del mar. Cuando salimos de Egipto. El agua, la naturaleza del agua es fluir. De repente el agua dejó de fluir. No solamente en Egipto, sino en todos los lugares del mundo. El agua se partieron en todos los lugares del mundo. ¿Sí? Eso es un milagro, claramente. El Rambam dice que no creas que las cosas van a ser. Cuando venga Mashiach, el mundo va a seguir funcionando como funciona hoy en día. La única diferencia es que las naciones del mundo no nos van a esclavizar nada más, pero el resto todo va a seguir siendo igual. Tanto Mashiach, si atamos los cabos, primero, el capítulo 11 dice, de las leyes de los reyes, dice, el capítulo 11, Mashiach no va a tener que hacer ningún milagro para que sea Mashiach, y el capítulo siguiente dice que la redención, la era mesiánica, no te creas que no va a tener que hacer nada milagroso, ¿sí? Estas declaraciones del Rambam son muy, pero muy controversiales. ¿Por qué? Porque hay muchísimos lugares en la Torá en los cuales la Torá dice claramente que sí va a haber milagros. Y va a haber muchísimos milagros. Y de hecho, justamente la porción de la Torá que leímos este último Shabbat, ¿qué porción leímos? Dos leímos Be'ar y después leímos Bejucotai. ¿Qué dice Bejucotai? Un versículo que dice claramente, y la tierra va a dar, si ustedes van a cumplir los 6 años, en el 7º año va a descansar la tierra va a dar su fruto. ¿Sí? ¿Qué dice Rashi? Me imagino que algunos de ustedes leen Rashi. Rashi es el exégeta, el comentarista más famoso, más grande de toda la Torá. Dice, ¿qué nos quiere decir la Torá cuando dice que el árbol va a dar su fruto? No como hoy en día. O sea, ¿qué nos está diciendo la Torá? Sino que está hablando, trae una explicación de Torah Kohanim, que dice que cuando venga Mashiach, hoy en día, el árbol da su fruto, uno tiene que plantar, hay todo un cierto trabajo que una persona tiene que hacer, hasta tiene que esperar bastante tiempo, hasta que eventualmente el árbol da su fruto. Pero Rashi Tra dice que cuando venga Mashiach, una persona va a plantar la semilla y automáticamente el árbol va a crecer y los frutos van a aparecer el mismo día. El mismo día. Eso es una de las cosas que dice. Si una persona empieza a meterse cada vez más, Torat Kohanim, otros Midrashim, Masechta, el tratado de la Gemara Ketubot, dice también, hay otro versículo en la Torá que leímos también que dice que Dios va a sacar los animales salvajes. Los animales van a dejar de dañar, van a dejar... Que el león no dormir con la oveja. Ese es otro versículo, ese es en Tanaj, en los Nevi'im. Bueno, también el Rambam lo trae también. Pero en la perashá de ayer dice que los animales van a dejar las bestias salvajes, los animales que dañinos van a dejar de existir. Van a dejar, Dios no va a hacer que existan, que no van a... Tejiatamentim también es un milagro. Ahí está, entonces ahí está. Entonces vemos claramente, hay muchos milagros, hay cosas, si uno se fija solamente en este versículo que dice que el árbol los frutos van a crecer el mismo día apenas que uno los plante, así ocurrió en los tiempos de Adán. Cuando Dios creó el mundo, en el paraíso, así eran las cosas, que Adán plantaba una semilla y decía crecía, pero la Torá sigue diciendo, los Midrashim, diferentes comentaristas dicen claramente que no solamente eso, sino que el árbol mismo va a ser comestible, el tronco del árbol. Además del fruto, ser comestible el tronco del árbol. Otra de las cosas que dice es que van a dejar de existir árboles secos. Hoy en día existen árboles que dan frutos y hay otros árboles que no dan frutos. Cuando venga Mashiach, todos los árboles van a dar frutos. Y otra de las cosas que no vamos a hacer todas, podemos hacer 2 o 3, 4 nada más. Otra de las cosas que dice es que los frutos van a cambiar completamente. Dice, por ejemplo, que un grano de trigo va a ser tan grande como un riñón de un toro, por ejemplo. Un grano de trigo que normalmente es así, va a ser así más o menos. ¿Sí? Y dice que las espigas de trigo van a ser tan grandes como una palmera, y incluso otra dice que va a llegar hasta las montañas también, por ejemplo.
Otro de los, la última, podemos hablar muchas cosas, pero una de las cosas que dice es que los árboles las van a dar tortas, cake, pasteles, van a salir directamente. Hoy en día una persona tiene que sacar los granos de trigo, hay todo un trabajo, primero tiene que plantar, después que tiene que esperar que cosechar, después que saca el grano de trigo tiene que molerlo, tiene que hacer la harina, después tiene que hacer el pan. Cuando venga Mashiach dice que directamente el pan todo va a salir, las galletas va a salir directamente del árbol, ¿sí? De la espiga de trigo o lo que sea. Después dice que incluso que las ropas, ciertas ropas que vienen también de seda, ¿sí? Es un proceso, como se hace la seda, que dice que cuando venga van a crecer las ropas, van a también crecer de las plantas, de los árboles también. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hablamos, todas estas cosas que acabamos de hablar son un muy poquitito de un montón de cosas que la Torá habla en muchísimos lugares, en la Gemara, en el Midrash, en el Zohar, un montón de lugares, que dice claramente que va a haber muchísimos milagros, y milagros gigantescos. ¿Cómo puede ser que el Rambam, Maimónides, sabemos que el Rambam fue uno de los rabinos más grandes de la historia, dice que el Rambam va a ser también, cuando venga Mashiach, va a ser la cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Cuando venga Mashiach. Estamos hablando de alguien que el primer codificador de la ley judía, estamos hablando de cualquier persona. Además de eso, sabemos que el Rambam Maimónides, entre otras tantas virtudes, talentos que él tuvo, es que él fue sumamente preciso con cada palabra que usó. Entonces, estamos hablando de los rabinos más grandes de la historia. Estamos hablando que cada palabra que usa el Rambam es exacta. Y encima, la pregunta principal es que acá estamos hablando de un libro de la ley judía, de la Halajá. Una de las diferencias que hay entre la ley judía y otras partes de la Torá comprende mística, comprende filosofía, leyendas, historias, un montón de cosas. Pero la ley judía, por definición, es exacta, es precisa. Cuando uno agarra, no solamente el Rambam, cualquier libro de la ley, de la halajá, de la ley judía, la Torá tiene que decir clara para saber cómo cumplir la ley de Dios. No puede ser una expresión, una metáfora. La halajá dice, como uno se fija, las leyes de los tefilín. Todos los libros de la ley judía dicen claramente cómo tienen que ser los tefilín, 4x4, son cosas exactas. Entonces acá, ¿cómo se explica acá el Rambam, Maimónides? En un libro de la halajá, uno de los rabinos más grandes de la historia, y encima que la represión de las palabras, dice, no va a haber milagros. ¿Cómo se entiende? Sí, claramente. Y los comentaristas le hacen esa pregunta al Rambam. No se entiende cómo puede ser que sea todo eso. Entonces, hay varias contestaciones para esta pregunta. No voy a hacer una contestación. Una de las contestaciones, primero uno se tiene que fijar exactamente cuáles son las palabras, cómo el Rambam lo menciona, lo define este concepto. Como el Rambam lo menciona, Maimónides lo menciona, este concepto es de la siguiente manera. Rambam dice que Olam Kemirao Noeg, el mundo va a comportarse de acuerdo a su comportamiento, a su naturaleza, cómo se comporta hasta ahora. Así dice el Rambam. O sea, ¿qué significa? Lo que se entiende es que así como la costumbre, la naturaleza del mundo es hasta ahora, así también va a continuar siendo. Eso es lo que se entiende, ¿sí? Uno de los libros explica lo siguiente, que el Rambam se refiere, primero tenemos que de esta pregunta vamos a ir a otro concepto. Él dijo acá, Mario dijo recién, que una de las preguntas es que el milagro más grande de la historia va a ser la resurrección de los muertos. Y el Rambam mismo, él lo trae, no es un libro de la ley judía, sino en el comentario de las Mishnayot, de la parte oral de la Torá, los famosos principios, fundamentos del judaísmo. Varios de ellos hablan de que uno tiene que creer en Mashiach, uno tiene que creer en la resurrección de los muertos. El Rambam mismo lo dice. Y la resurrección de los muertos, que todos los muertos de la historia de los judíos van a resucitar, ese no solamente que es un milagro, sino que es un milagro, el milagro más grande de toda la historia. ¿Cómo? Eso es discutible, no están todos de acuerdo. ¿Con qué? ¿Con qué va a ser el milagro más grande de la historia? Bueno, también, digamos que no sea, también, podemos, pero... Es una discusión filosófica. Está bien, pero digamos que el milagro más grande de la historia, por más que no sea el milagro más grande, pero estamos hablando, como el Rambam dice que no va a haber milagros en absoluto, que el mundo se va a seguir comportando así, vemos claramente. Entonces... Es lógico, Rabino, le puedo contestar, pero si quiere usted diga.
Rapsade no está de acuerdo que va a ser más listo y No, explica. pero no nos metamos en esa discusión, dejamos por si es el más grande o no el más que todo el mundo está de acuerdo que es un milagro. La definición del milagro es que rompe las leyes de la naturaleza. Correcto. Que sea el más grande otro, eso es otro, dejamos para otro. El hecho de que estemos ahorita usted y yo hablando es un milagro también. O sea, que seguimos la probabilidad de que estuviéramos aquí. No, pero dijimos, existiendo. es verdad, podemos hablar, pero vamos a la definición básica del milagro, es aquello que rompe con las leyes de la naturaleza. Lo que rompe con las leyes de la naturaleza es que de repente el mar se partió al mar, todas las aguas del mundo de repente se parten. Eso es un milagro de acuerdo a todas las opiniones. ¿Sí? Entonces, acá estamos hablando que la resurrección de los muertos es un milagro. Entonces, ¿cómo puede ser? Y esto y todos los otros milagros también. El Rambam lo dice que va a ser un milagro, que va a ocurrir eso. El Rambam no tiene duda al respecto de que no va a ocurrir. Todo el mundo lo llama uno de los fundamentos del judaísmo creer en eso. Y eso es un milagro claro. Entonces, para contestar esta pregunta, uno de los libros dice lo siguiente. Dice que cuando el Rambam dice que Ya la madre, ¿no? Razón por la cual estoy mirando esta. Ya la madre. más alto, por tu mamá. Por... Bueno, entonces la contestación es así, una de las contestaciones, para empezar a contestar este punto es el siguiente. Cuando Dios creó el mundo, dijimos que, por ejemplo, en los tiempos de Adán y de Java en el paraíso, lo que ocurría es que uno plantaba una semilla y enseguida crecía, ¿sí? Después, Adán y Java comen del fruto prohibido y ahí cambia todo. Lo físico, lo espiritual, todo cambia. Significa que la naturaleza del mundo hoy en día no es igual a la que era originalmente como cuando Dios creó el mundo. Entonces, cuando el Rambam está diciendo que cuando venga Mashiach, el mundo se va a seguir comportando como su costumbre, como su naturaleza, el Rambam se refiere, de acuerdo a esta opinión, que a la costumbre original, la naturaleza original del mundo como cuando Dios la creó. ¿Sí? El Rambam se está refiriendo que el mundo va a seguirse comportando de acuerdo a como originalmente Dios creó al mundo con una cierta naturaleza. Entonces el mundo va a seguir con su naturaleza original. ¿Sí? Esta contestación no es muy aceptada o tiene ciertos huecos en su contestación. ¿Por qué? Porque el Rambam, como dijimos antes, usa palabras precisas, exactas en cada concepto. Y de acuerdo a esto es como buscarle la quinta pata al gato verdaderamente, porque verdaderamente el Rambam está diciendo que el Rambam trae las palabras de la Gemara, del Talmud, que dice que la única diferencia entre ahora y cuando venga Mashiach va a ser solamente la subyugación de las naciones del mundo, los judíos a las naciones del mundo. No dice ninguna otra cosa. Entonces parecería ser que el mundo va a seguir siendo como existe hoy en día, no como en los tiempos de Adán. ¿Sí? Porque si no el Rambam lo diría, bueno, eso es otra discusión. Pero por eso entonces vamos a ver otra explicación, otra contestación a la pregunta. La otra contestación es que sabemos que la era mesiánica está compuesta de diferentes etapas. Primero está la etapa que se llama Yemois HaMashiach, los días del Mesías. Y después, la etapa final, después de los días del Mashiach, se llama la resurrección. Como que la resurrección es una etapa separada y posterior a los días del Mashiach. ¿Qué significa? El primero Mashiach viene ahora. Cuando venga Mashiach, los judíos vamos a Israel, se reconstruye el templo, todos los judíos tenemos que ir a Israel, vamos a estar cumpliendo con todos los preceptos de la mejor manera como nunca se cumplieron. Y recién después de muchos años, de acuerdo a la opinión, después de 40 años, recién ahí es que va a ocurrir la resurrección de los muertos. ¿Sí? Entonces, cuando el Rambam está hablando acá, dice que el mundo se va a seguir conduciendo, se está refiriendo a antes de la resurrección. De la resurrección en adelante, el Rambam también está de acuerdo que seguro que el mundo va a cambiar completamente y va a ser súper milagroso. Todos esos milagros que hablan de la Torá, entonces claramente se
se entiende que van a ser, Se materializa. se van a materializar. Rambam se estaba refiriendo a la primera etapa, apenas que venga Moshiach, ¿sí? Sin embargo, entonces esto es una contestación. Podríamos contestar esta manera, pero la mejor contestación de todas es que, o sea, esta contestación incluso también tiene tiene ciertos huecos en la contestación, en la teoría, en la lógica. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando venga Mashiach, apenas que venga, la llegada de Mashiach va a estar repleta de milagros. No está dicho que algunas de las cosas que dijimos antes, no está dicho que va a ocurrir apenas que venga Mashiach. Por ejemplo, que salgan tortas o pan de los árboles y prendas de vestimenta. Eso no está dicho que va a pasar justo apenas que venga Mashiach. Dice que va a pasar en la era mesiánica, pero no dice después de la resurrección. Pero lo que sí se sabe seguro es que el templo va a bajar, el tercer templo va a ser hecho por Dios y va a bajar desde el cielo abajo. Eso definitivamente que o es el milagro más grande de toda la historia o es definitivamente un milagro súper gigantesco. Hay varias opiniones, ¿no? Perfecto, hay varias opiniones también. Sin embargo, si vamos a ir, eso es una de las cosas que va a ocurrir. Además de eso, Así sea que lo construyan aquí, eso ya va a ser algo. bueno, eso no necesariamente, eso lo podemos, está dicho también, pues como dice Isi, que hay una opinión dice claramente que el Rambam dice que Moshiach va a construir el tercer templo. Así sabemos que va a ser Mashiach. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Una de las pruebas, una de las condiciones que tiene que pasar porque es una, o sea, y que entonces si vemos que la gloria de Dios sí se reposó en el templo, no hay mayor, o sea, ni dónde verlo. Claro, la cosa es que una persona puede pensar que quizás esto no necesariamente esto es una Claro, no sí. necesariamente es un milagro. Que Moshiach tiene que haber eso, justamente por eso el Rambam en los últimos 2 capítulos de su libro de leyes él está diciendo que no va a haber ningún milagro. El hecho que Moshiach, por eso el Rambam no trae la opinión de que el templo va a bajar, por más que sea una opinión, porque muchos comentaristas la traen, justo el Rambam no trae esa opinión. El Rambam trae la opinión justamente que Moshiach va a reconstruir el templo. Correcto. Obviamente que sí va a ser, está escrito, diferentes comentaristas dicen que la reconstrucción, por más que sea a través de Moshiach, también va a haber muchos milagros en la construcción del tercer templo también. Correcto. Sin embargo, eso una persona no a juro, no seguro que los milagros tienen que ocurrir para la construcción del tercer templo. Pero el hecho de que el templo venga de arriba sí es un milagro, claramente, rompe con la naturaleza. Pero además de eso, sabemos claramente que cuando hablamos de la resurrección, sabemos, y el Rebbe lo dijo claramente, lo estipuló bien claramente, más de una vez, que hay cartas escritas, el Rebbe que lo dice, y el Rebbe cita diferentes lugares donde está escrito, que los justos de la historia van a resucitar apenas que venga Moshiach. En otras palabras, va a haber 2 etapas de la resurrección. Eso que dijimos antes, que es la etapa posterior después de los días de Moshiach, eso se refiere al resto de los judíos. Pero todos los grandes de la historia, los más grandes rabinos de la historia, incluyendo a Moisés, Adán, el rey David, etcétera, etcétera, un montón de los justos, lo que le llamamos justos, lo que estudia Tania, sabe lo que es un tzadik, todos los tzadikim van a resucitar apenas que... Hay muchos comentaristas, una de las explicaciones dice que no hay nada más grande, mejor cosa que más justo para que Dios les muestre a la gente más justa de la historia que sean protagonistas de los eventos más grandes de la historia. O sea, sufrieron tanto, hicieron todo lo que Dios quería, entonces ¿qué mejor recompensa Dios les puede dar? Entonces por eso Dios los va a hacer resucitar apenas que venga Moshiach. Moshiach se revela ahora mismo, entonces todos los traen Moisés y que esto, que lo traen. Entonces esto ya es un milagro de proporciones tremendas, gigantescas. ¿Cómo dice? No podemos decir que el Rambam se refiere solamente que el mundo va a cambiar, los milagros van a ocurrir solamente en la segunda etapa posterior. Si esto va a pasar apenas que venga los días de Moshiach también, va a pasar esto también. Y además, si una persona se empieza a ver los detalles, vemos que va a haber un montón de, dice, por ejemplo, la famosa guerra de Gog y Magog. Dios va a asegurarse, le va a mostrar a todo el mundo, una de las cosas como Dios le va a mostrar el poder, que Moshiach va a ser de manera milagrosa.
hasta tal punto que ninguna nación en el mundo se va a ocurrir hacerle la contra frente a Moshiach, porque se van a dar cuenta del poder, no solamente el poder espiritual, el poder físico que va a tener. Imaginémonos que para toda la gente que hay hoy en día, este loco de Corea del Norte, Putin, que esto, que lo, toda la gente que uno se puede pensar y otras cosas, otra gente que uno ni siquiera sabe que existen, que tiene un poder económico, de armas, nadie se va a atreverle, ni siquiera levantar el meñique, le dio más piquito a Moshiach, porque el poder, la gente se va, Dios le va a hacer más milagros. Está escrito que Dios va a hacer caer piedras de azufre del cielo, un montón de cosas. ¿Cuántas cosas van a pasar? Que esto, que lo otro, pero claramente la cosa es que no podemos decir que solamente en una etapa posterior van a empezar el mundo, va a empezar a funcionar de manera sobrenatural. Eso no lo podemos decir porque hay muchos. Entonces, volvemos a la pregunta original. Tenemos que seguir con cómo puede ser que el Rambam dice que el mundo se va a seguir comportando con la naturaleza. Entonces, varias cosas. Primero tenemos que decir, para contestar esta pregunta de una vez por todas, es que ¿Cuál es la pregunta, perdón? la pregunta es que hay una contradicción entre lo que el Rambam dice, que el mundo, cuando venga Moshiach, no va a ser milagroso. Y por otro lado, de hecho el Rambam mismo se contradice. Hay otro libro, entre todos los libros que el Rambam escribió, hay un libro que se llama Igres Meishin, la carta de la resurrección de los muertos, que el Rambam dice, esto que yo escribí en el Mishneh Torah, en el Código de Leyes, no tiene que pasar así, no necesariamente tiene que pasar así. El mismo dice, me parece contradecirse. Entonces, para contestar esta pregunta es que, además que hay un montón de otras citas por todos lados en la Torah, dice que va a haber milagros por doquier, grandes en cantidad, en calidad. Entonces, dentro de la primera etapa, antes de la resurrección de los muertos, el Rambam opina que esa etapa que se llama Yemois HaMoshiach, los días de Moshiach, está compuesta de dos subetapas. Dijimos antes que hay dos etapas en general. Primero, la primera etapa de la era mesiánica que se llama los días del Mesías, y veremos Moshiach. Y después de eso viene la segunda etapa que se llama la resurrección. Pero dentro de la primera etapa, el Rambam la divide en dos partes. La primera etapa, que va a ser una etapa natural, y la segunda etapa, que sí van a empezar los milagros también. Y esa segunda etapa nos va a llevar a la resurrección. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la primera etapa? La primera etapa, como dijimos, es que todos los judíos vamos a ir a Israel y vamos a empezar, el tercer templo va a ser reconstruido, ya sea por Moshiach, por Dios, que esto que lo otro, pero una vez que todos los judíos cumplamos con todos los preceptos de toda la historia de la manera más perfecta que jamás hubo, eso nos va a transformar a todos en super tzadikim, en super justos. Todos los judíos vamos a ser así. Perdón, usted dice que llega Mashiach y entonces los judíos vamos a estar convencidos y vamos a empezar a cumplir la Torah después de que el Mashiach se revela o que se construye el templo. Sí. Ok. No vamos a empezar, vamos a llegar al sumum, a la perfección del cumplimiento. Hoy en día estamos en la era premesiánica y ya los judíos vemos en todo el mundo que ya volvimos a la Torah. Hay una discusión en Sanedrín que dice que si los judíos nos tenemos que arrepentir o no nos tenemos que arrepentir para que ya no sea. Correcto. Y termina diciendo que no nos tenemos que arrepentir. No, sí, pero incluso... Sí, así queda el ajá, sí, porque se queda Rabbi se queda callado. No, pero... Con Rabbi Yeshua. No, pero el Rambam es la ley judía. Una cosa es la Gemara, otra cosa es el Rambam, la opinión alágica. El Rambam saca la ley judía, pero no es que el Rambam sea la ley judía. Posiblemente hay varias... Ningún comentarista de los poskim, de los que deciden darle el veredicto de la ley judía, le discuten al Rambam que va a tener que haber Teshuvah. Por eso el Rambam dice claramente, no hay ninguna discusión, porque vemos claramente que en los últimos 70 años todo el pueblo de Israel volvió a Teshuvah, como nunca antes en la historia volvió al judaísmo. Claro, eso se cumplió una profecía claramente. La mayoría del pueblo no sigue siendo... La definición de Teshuvah, de volver a Dios, arrepentirse, no significa que todo el mundo llegue a cumplir con todo lo que Dios le pide. La definición de Teshuvah, de acuerdo al Rambam de la ley judía, es que una persona con un solo pensamiento que tenga arrepentimiento, eso significa que ya salió Teshuvah, se arrepintió. Y el Rebbe trae claramente que hoy en día no hay ni un solo judío en el mundo que no se arrepintió más de una vez. Ni un solo judío en el mundo que no se arrepintió más de una vez.
Entonces, sí, El mismo Rambam trae que es arrepentimiento cuando te vuelve a pasar la misma situación y no vuelves a caer, No. entonces que el arrepentimiento es completo. Pues, es ¿no? completo. Pero no estamos hablando de un arrepentimiento. En ningún lugar está escrito que tiene que haber para que venga Moshiach tiene que haber un arrepentimiento completo. Al revés, o sea, no tiene que haber arrepentimiento. Sí tiene que haber arrepentimiento. Pero si hay arrepentimiento, el Mashiach llega antes, pero si no hay arrepentimiento, nomás llega a su debido tiempo. No, tú estás tratando de la Gemara, yo estoy diciendo que es la halajá. Una cosa es la Gemara, otra cosa, en la Gemara hay muchas opiniones, otra cosa en la ley. La judía dice Porque que la Gemara termina con una, digamos, están discutiendo dos rabanim, y al final uno se queda callado y admite que el otro tiene razón, no hay ni de dónde ver la jarra. Pues ahí, el Rambam, Maimónides claramente, pues es una pregunta que tú tienes en contra del Rambam. el Rambam no, porque el Rambam dice claramente que no es una mitzvah vivir en la tierra de Israel, y Rambam dice que sí es una mitzvah de vivir en la tierra de Israel. Entonces no es que sea como el Rambam dice, hay varias opiniones. Con respecto, entonces la contestación a tu pregunta es la siguiente. Con respecto a hay ciertas cosas en todas las leyes que el Rambam dice, hay varias veces que hay gente que se opone, otros poskim, otros, ¿cómo se dice poskim? Otros Comentaristas. ¿ah? ¿Comentaristas? Codificadores. Codificadores, más que codificadores de la ley judía que están en desacuerdo. Con respecto a las leyes de Moshiach, no hay ni un solo comentarista en los últimos 800 años que se opone al Rambam. No hay nadie que sepa todas las cosas que Rambam dice, cómo se va a reconocer a Moshiach. En los últimos 2 capítulos, todo el mundo está de acuerdo. Por eso es que nadie escribió ningún otro libro. Hubo gigantesco, no sé lo que significa que, con respecto a las leyes de Moshiach, es la única cosa que va a pasar es solamente como dice Rambam, nada más. Ahora, para entender este punto que estamos hablando, de que, para terminar de contestar esto, hay mucho lo que quizás hacemos la semana que viene, es un tema muy interesante, pero muy importante también, interesante, pero tenemos que entender qué significa como dijimos antes, para entender un poquito más qué significa un milagro. Una cosa es que el mundo empiece a funcionar de manera sobrenatural. Otra cosa es que el mundo siga funcionando como sigue funcionando hoy en día y a pesar de eso hay milagros. ¿Se entiende la cosa? Pongámosle, desde la salida de Egipto hasta hoy en día pasaron más de 3.330 y pico de años, ¿sí? ¿Hubo milagros en la historia? Hubo milagros grandes que rompen con la ley de la naturaleza, el milagro de Hanukkah, el milagro con muchísimos, ¿sí? Y siempre continúa habiendo. Sin embargo, no estamos diciendo que el mundo funciona de manera sobrenatural. El mundo, la ley de la gravedad funciona desde hace miles de años, todas las leyes de física, de química, que esto que lo otro, biología, todo funciona exactamente como funciona. Y hay veces que Dios decide romper con todas esas leyes y es lo que significa un milagro. Pero no significa que el mundo empieza a funcionar de manera sobrenatural. Empieza a funcionar de manera sobrenatural en ciertas cosas, en ciertos detalles. Pero no es que de repente todas las cosas, por ejemplo, el milagro más grande de la historia hasta ahora, pongámosle que es la partición del mar, cuando salimos de Egipto, ¿sí? Es un milagro que rompió con las leyes de la naturaleza quizás como ningún otro en la historia, ¿sí? Y fue de manera universal. En todos los lugares del mundo, toda persona fue protagonista de ese milagro. Todo el mundo, de las aguas, una persona estaba tomando un vaso de agua en Argentina, en Cuba, en China, donde sea esto que lo otro, todo el mundo, las aguas se partieron en todo el mundo, así dice claramente, ¿sí? Sin embargo, ese milagro duró un cierto tiempo. Cuando los judíos salimos del mar, fuimos ahí, las aguas volvieron a funcionar como en la naturaleza de las aguas. Significa que por un lado Dios se las arregla para hacer milagros, incluso milagros que rompen con la naturaleza gigantescamente hasta el mundo, que todo el mundo se queda congelado y nadie, judío, no judío, religioso, todo el mundo, dejan de existir los ateos, dejan de existir argumentos, no se puede discutir más porque todo el mundo ve claramente, todo el mundo dice existe Dios, vamos a seguir a Dios porque existe otra. Sin embargo, después pasa un cierto momento, 1 minuto, 2 minutos, un mes, lo que sea, y después el Dios revierte, vuelve las cosas a su nivel para que todo empiece a funcionar. De la gravedad, como tiene que las aguas empiezan a fluir normalmente como antes, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ocurrir apenas que venga Moshiach. Cuando venga Moshiach, el mundo, eso es lo que dice el Rambam claramente. Cuando se revele Moshiach completamente, el mundo va a seguir funcionando. Las leyes naturales, los árboles no van a empezar a dar frutos
así de tortas o dulces o ropas, que eso no va a pasar apenas que venga Moshiach. Por eso es que el Rambam dice, el mundo va a comportarse como su costumbre, se va a seguir acostumbrado, Olam que milagro no, el mundo va a seguir con su costumbre como está acostumbrado. Apenas que venga Moshiach solamente, ¿sí? En una etapa posterior, sí el Rambam está de acuerdo, incluso antes de la resolución de los muertos, que sí el mundo va a empezar a funcionar de una manera sobrenatural, sí van a empezar a crecer de los árboles, esto que lo otro. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber milagros gigantescos, de lo que dijimos que los tzadikim van a resucitar y otra gente va a resucitar apenas que no, posterior, apenas que venga Moshiach también y vamos a ir todos en nubes, los judíos vamos a viajar en nubes de gloria, en nubes del cielo vamos a viajar a Israel y el templo va a caer del cielo. Esos son milagros que van a ocurrir así como ocurrieron en la salida de Egipto. O sea, van a ser milagros así como Dios hizo milagros y se la pasa haciendo milagros constantemente. Sin embargo, esos milagros no cambian la naturaleza básica del mundo. Los milagros ocurren, Dios rompe con las leyes de la naturaleza, sin embargo, después vuelven por un cierto tiempo después. Los judíos, el templo va a bajar del cielo, por ejemplo, es un milagro gigantesco, pero después que el templo baja del cielo, vamos a ir a Israel y se va a construir el templo físicamente, el templo del cielo se va a posar sobre el templo que va a ser construido por Moshiach. Y la gente va a empezar a hacer las cosas no de manera milagrosa, ¿se entiende? Natural, de manera natural. Se acaba el libre albedrío. ¿Cómo? Se acaba el libre albedrío. Bueno, eso es otra. Hay mucho. Lo que Sí. está escribiendo es la pérdida del libre albedrío. Bueno, es un proceso. La pérdida del libre albedrío es un proceso. Tiene que ver, el libre albedrío tiene que ver, es muy tema. Pero sabes que vamos a dejarlo si tienes para la próxima vez, porque ya estamos más de una hora. Pero básicamente esa es la contestación. Entonces, cuando la Rama está diciendo, y el último punto que quería decir, esto contesta la pregunta que Ram dice en el 12º capítulo, el último capítulo, que por qué el mundo se va a seguir comportando de acuerdo a la naturaleza, a pesar de que va a haber milagros. Pero todavía nos queda en el tintero la pregunta que dijimos con respecto a Moshiach en el 11º capítulo, el penúltimo capítulo, que dijimos que Moshiach, Ram trae la prueba de que Bar Kokhba, hace 2000 años atrás, fue un buen ejemplo de Moshiach y nadie le preguntó ningún milagro. Entonces, como si acá Moshiach sí va a hacer milagros, ¿sí? Una cosa es el mundo en general, otra cosa es Moshiach mismo, porque Moshiach no va a hacer milagros. Entonces, Moshiach va a hacer milagros. Entonces, la contestación es que el Rambam mismo dice que Moshiach sí va a hacer milagros. Por un lado dice que sí va a hacer milagros y por otro lado dice que no va a hacer milagros. ¿Por qué? No es necesario, pero sí va a ser. Exacto. Entonces, cuando estamos hablando de la ley judía, en el libro de leyes acá, el código de leyes, la definición de ley de un código de ley judía significa que el que está describiendo, dictaminando la ley judía, nos dice lo mínimo indispensable que Dios quiere que hagamos. Uno abre cualquier código de leyes y el código de leyes no está obligado a mencionar cuál es la mejor, a veces sí, muchas veces lo trae, pero no necesariamente cuál es la mejor manera de cumplir un precepto. El código de leyes nos tiene que decir lo mínimo, el nivel más bajo de cumplir la voluntad divina. Por ejemplo, ponerse un par de tefilín. Un par de tefilín, hay muchas maneras, cualquier mitzvah en la Torah, una persona puede cumplir de la manera más barata de todas, más chimba de todas, como se dice, más, ¿sí? Más berreta de todas. Más ordinaria de todas. Sencilla. Más sencilla. O una persona que a duras penas la persona dice, bueno, cumplo con la mitzvah, pero ahí hasta ahí nomás. O una persona puede comprarse los tefilín más caros que hay, de $2.000 que esto que lo otro, el mejor software del mundo que esto. Entonces, cuando Rambam está diciendo, las dos maneras de la persona está cumpliendo. Una persona que se pone los tefilín más baratos, cumple con la mitzvah. Una persona se cumple con unos tefilín de los más baratitos, de segunda mano, que esto que lo hacemos otro, cumple con la mitzvah. Sí, segunda mano, usados. Sí. Entonces, acá el Rambam, eso es lo que el Rambam está diciendo. El Rambam acá está diciendo, trayendo, que por cuanto que el Rambam está describiendo este libro del Código de Leyes, el Mishneh Torah, está diciendo la ley judía, entonces está diciendo que Moshiach, para entrar en la categoría de Moshiach, él no tiene que hacer milagros. No está diciendo que Moshiach, a juro, no va a hacer milagros. Solamente para entender la categoría
las condiciones que Moshiach tiene que cumplir, sí o sí, para que sea Moshiach, es lo mínimo que empezar a hablar alguien como Bar Kokhba, que no tiene que hacer milagros. A pesar de que Bar Kokhba sí hizo milagros, por más que no se lo pide. Pero él dice que de acuerdo a la Halajá no tiene que hacer. En contraposición del otro libro que mencionamos antes, que Ramam dice en Tejías Ameishim, en el libro que escribió de la resurrección de los muertos, él dice, lo que yo digo en mi código de leyes, eso no necesariamente es que pase, significa que sí Moshiach va a hacer milagros. Ahí está refiriendo a que Moshiach sí va a hacer milagros. Y por eso es que muchísimos otros comentaristas, incluso Rebbe también dice que cuando venga Moshiach va a haber que Moshiach va a hacer un montón de milagros, incluso antes de que se revele también. ¿Se entiende la diferencia? Entonces Ramón dice las dos cosas. Si estamos definiendo las condiciones, el criterio básico para definir la Moshiach, no tiene que hacer milagros. En la práctica va a haber milagros, seguro que va a hacer milagros, un montón de milagros. Esa es la contestación.